Si riscontrano politiche volte ad emarginare il ruolo della religione nella vita sociale, come se essa fosse causa di intolleranza piuttosto che contributo apprezzabile nell'educazione al rispetto della dignità umana, alla giustizia y a la pace. Están sucediéndose en el mundo una serie de acontecimientos en los que tiene que intervenir con frecuencia la Santa Sede y el Papa en su persona para emitir opiniones sobre estos temas que tienen que ver con la humanidad. Por ejemplo, la crisis económica, los desastres financieros, la educación, la libertad religiosa, la llamada primavera árabe, el inminente ataque a Siria, el conflicto palestino-israelí, es decir, una serie de acontecimientos que se viven en el mundo y que con certeza el Papa conoce a partir de varias profecías escriturísticas y también a partir de advertencias que la Virgen María ha presentado en sus diversas apariciones. Es el tema de hoy. Les saludo con afecto, agradezco que esté con nosotros y trataremos estos temas como lo habíamos prometido la semana pasada, pues nuevamente en orden alfabético con Luis Eduardo López Padilla. Él es mariófano, un estudioso de las mariofanías, de las apariciones de la Virgen en todo momento en la humanidad. Bienvenido, Luis Eduardo. Gracias, Roberto, gracias por invitarme una vez más, muchas gracias. También José Alberto Villasana, él es teólogo por la Universidad Gregoriana de Roma y es también un gran estudioso de los temas escatológicos y apocalípticos. José Alberto, bienvenido, gracias. Gracias por la invitación nuevamente. Es un tema fascinante, ¿no? Que pasa inadvertido para los ojos de muchos, pero para un observador como ustedes dos, son evidentes de que son tiempos que se están cumpliendo, ¿sí? Sí, sobre todo si tú haces, si tú atiendes el consejo de nuestro Señor, que es saber interpretar los signos de los tiempos. Estar atentos al menos a los signos de los tiempos. O sea, Cristo no dijo despreocúpense por lo que pasa en el mundo o por lo que va a suceder, ¿no? Dice, estén atentos a interpretar los signos de los tiempos. Y también es interesante cuando tú cruzas dos líneas, la periodística y la teológica, o sea, ver cómo las profecías, todo se va a cumplir, va yendo hacia ese cumplimiento. Hay un autor francés que dice, Léon Blois, que dice que cuando quiere conocer las últimas noticias, lee el Apocalipsis. Sí, lee las últimas noticias, la Biblia. Todo está ahí. Es el tema de hoy, como ve usted, se pone interesante. Y no solamente nuestros dos comentaristas invitados van a estar hablando sobre este tema, le presentaré a usted las notas en las que la Santa Sede y la Iglesia y el Papa están manifestándose ya cada vez con mayor frecuencia. Comencemos con el tema. Hablemos sobre las revoluciones árabes o la llamada primavera árabe, que evidentemente no están desconectados los sucesos en Egipto, en el norte de África, en Irak, en Irán. ¿Qué es lo que está pasando allí? Vamos primero a la noticia de la actuación de la Iglesia y volvemos para comentarlo. Al principio fue el gesto aislado de un vagabundo que se prendió fuego en Túnez. Detrás de aquel momento de desesperación, provocado por el requisamiento de la mercancía expuesta, estaba la rabia de todo un pueblo vejado por el dictador Ben Ali. Hizo falta un poco para que aquel movimiento de rebelión se extendiese a otros países y naciese así la primavera árabe. La comunidad de San Egidio organizó un congreso para repasar lo sucedido. En los discursos de los 27 conferencistas intervinientes se habló de una nueva era de democracia. La primavera árabe, subrayó el ministro italiano Andrea Riccardi, fundador de la comunidad, ha mostrado que Islam y democracia no están tan distantes como se ha pensado durante largo tiempo. Túnez es un claro ejemplo de ello. Rashid Ghannouchi es el líder tuneciano del movimiento Ennahda, que resultó vencedor en las elecciones de octubre de 2011. Las revoluciones árabes fueron espontáneas, no hubo ninguna planificación occidental. En el pasado los gobiernos occidentales apoyaron las dictaduras, pero fue el pueblo egipcio el que hizo caer a Mubarak, sin ninguna ayuda exterior, igual que el pueblo tunecino hizo caer a Ben Ali sin ningún apoyo externo. Durante los últimos meses todos los gobiernos occidentales han visitado Túnez, de Francia, Italia, Alemania, Estados Unidos de América. Todos han venido a visitar Túnez, pero a menudo hay que decirlo, las relaciones internacionales no las guían los valores, sino los intereses.
Túnez, Egipto y también Libia. Todos han pagado con un enorme tributo de sangre la caída de la dictadura y todos, no sin dificultades, han emprendido el camino de la democracia a pesar de los persistentes peligros procedentes del extremismo islámico. Libertad y participación son las dos novedades que llegan de la primavera árabe, un fenómeno, recalcaron los ponentes, que aún no ha terminado. En Siria, por ejemplo, se combate a diario contra el régimen de Assad. El problema es hacer caer el régimen, desembarazarnos de esta familia y de todo el mal que ha hecho en contra del pueblo sirio. Después será el mismo pueblo sirio el que definirá su estrategia y la política exterior del mañana a través de un gobierno de personas elegidas. Queremos que la oposición siria, en todos sus componentes, esté presente en las decisiones que determinen las opciones futuras. Al clausurar el Congreso, el presidente de la comunidad de San Egidio, Marco Impagliazzo, puso de manifiesto que los nuevos equilibrios políticos que se van diseñando muestran un camino inédito de reconciliación entre fe y laicidad. Bastaría solo esto, añadió, para mirar con pasión y simpatía un movimiento que está construyendo la historia de nuestro tiempo. No porque esto esté muy lejos de México, es ajeno a nosotros. Luis Eduardo, José Alberto, ¿ustedes piensan que esto es natural, como lo decía ese señor? ¿Es un levantamiento natural? ¿O está ligado uno con otro? La caída de Mubarak, la muerte del coronel Gaddafi. No, o sea, este amigo o está mal de la cabeza o le han pagado no sé cuánto para que diga eso, porque es una mentira total, o sea, es una mentira podrida. Los movimientos que ha habido tanto en Túnez, en Libia, en Egipto, todos no han sido espontáneos. Claro que hay mucha pobreza, falta de empleo, desigualdad, claro que sí, y regímenes autoritarios que llevan mucho, sí, pero se han dado porque han estado financiados por la CIA, así es, reconocido por Hillary Clinton públicamente, así lo dijo, financiados. La secretaria de Estado, la secretaria de Estado ha reconocido públicamente que la CIA está pagándole a Al Qaeda y a otros para tirar el régimen sirio. Públicamente ya lo aceptó. Ahora, decía esa nota, pues otro que también le han de haber pagado, ¿no? Queremos deshacernos de esta familia. Pues sí, pero, ¿y por qué? O sea, llevan 40 años o 20 años y de un día para otro se organizan estos movimientos aparentemente de base que requieren un gran financiamiento y que además ya se sabe, o sea, hay notas de inteligencia que se sabe cómo agarran a activistas, se los llevan a Nueva York, les han dado 2 años. Bueno, esto que estamos viendo, la primavera árabe que nace en enero de 2011, así es. El general Wesley Clark, del más alto rango del ejército mexicano, él dice que desde el año 2000 se prepara en el Pentágono esta primavera árabe. En el Pentágono. Del ejército norteamericano. Del ejército norteamericano. ¿Tú crees, José Alberto, tú crees, Luis Eduardo, que tenga que ver el tema religioso, el Islam, el fundamentalismo, el extremismo aquí el problema es que islámico? Estamos detrás de 2 fundamentalismos que van a chocar a muerte, y que es el fundamentalismo sionista, por un lado, y el fundamentalismo islámico, por el otro. Estos 2 fundamentalismos... El sionista es de raíz judía. Son el judío radical, el Estado de Israel, el sionista. Los 2 consideran que Dios les entregó la tierra prometida, es decir, toda la antigua Canaán, desde Siria hasta Egipto. Los 2 dicen que Dios les dio esa tierra. Entonces, dime tú el día que van a terminar Ahora, aparte de eso, estos 2 radicalismos se están enfrentando, repito, porque los servicios de inteligencia occidentales están suministrando dinero para crear este choque de civilizaciones. O sea, para poder mirar los eventos actuales es necesario tener una clara interconexión con lo que es las profecías bíblicas respecto a estos lugares como es el Medio Oriente y los hechos que estamos ahora viviendo. O sea, hay que relacionarlo, claro, para poder comprender bien qué hay detrás de todo este movimiento en aparentemente independiente uno de otro, pero que trabaja y responde a un proyecto mundialista para el establecimiento de un nuevo orden que requiere también esa exacerbación entre judíos y árabes, como está anunciado en la carta que escribió este gran masón Albert Pike, que está en el Museo de Londres, así es. Y donde se anuncia como una condición sine qua non esta lucha entre árabes y judíos para que pueda establecerse el gobierno mundial. Un gobierno mundial. Los judíos reclaman la tierra porque Dios se las dio. Sí. Los árabes también reclaman la tierra porque Dios se las dio. Claro. Y en el nombre de Dios
están haciendo una guerra en toda la región. Una guerra que ha venido de siempre y que tendrá un fin ya cercano como está anunciado en las profecías. Y qué curioso, mira, ¿no te parece curioso que, como dice José Alberto, delimitando el territorio desde Siria hasta Egipto, y es donde están todos los conflictos actualmente? ¿Dónde están todos los conflictos? Este proyecto de desestabilizar la región y de crear revueltas populares nace en 1995 y el autor es Benjamín Netanyahu. Él es el autor. Posteriormente Bush lo retoma en el año 2000 y se crea este proyecto del New American Century. Y ahí dentro de este plan es donde encontramos lo que dice Wesley Clark, a este grupo de estrategas del Pentágono y de la CIA planeando todo esto desde el año 2000. Y Wesley Clark dice claramente que se fijaron 7 países y son justamente estos: Libia, Siria, Irán, Argelia, Túnez, Egipto, etcétera, que están y han ido cumpliendo ese proyecto. Es decir, que por un lado les dan armas, provocan rebeldes para que haya levantamiento, tiran los gobiernos y se les hacen pensar que es un movimiento de libertad, de cambio, que lo requiere además, cuando va dirigido para ocupar mayores territorios. ¿Sí? Sí, y porque en parte este proyecto del sionismo, o sea, Israel considera que es el único, no solamente dueño de toda esta parte, repito, del Danubio al Nilo, sino que además es el único que puede tener armas nucleares en la región. ¿Cómo las tiene? Tiene por lo menos 400 cabezas nucleares, que se sepa. Nadie más lo tiene alrededor. Irán apenas está empezando a enriquecer un poco de uranio, con lo cual pudiera crear en un futuro. O sea, no tiene. Pues que no atacaron los Estados Unidos a Irak y tiraron a Saddam Hussein, y que nunca hubo, pero ni una. Todo eso es puro cuento. Ni una. Sobre este tema, el Papa Benedicto XVI se ha pronunciado, claro, no tan abiertamente como lo hace José Alberto o como lo hace Luis Eduardo. El Santo Padre tiene que hablar, ¿no? Y convocó a una jornada de oración en Asís, a todos los líderes religiosos para decir, entre otras cosas, que no se puede hacer la guerra en el nombre de Dios. Así es. Vamos a ver cómo esto lo escribió en un editorial, nada menos que el director de la sala de prensa de la Santa Sede, el vocero del Papa, Federico Lombardi. El Papa está hablando del tema de no usar el nombre de Dios para estos conflictos. Mire. Juntos en peregrinación, en tren, en autobús, a la mesa, en la reflexión. El Papa está en medio de los otros sin solemnes ropas litúrgicas. Escuchamos una vez más el mensaje que ya lanzó Juan Pablo II junto a los líderes religiosos del mundo. No se puede nunca matar ni odiar en el nombre de Dios, porque su verdadero nombre es la común paternidad para todos los hombres. Es el amor. Y a la humanidad en camino, que por motivos siempre antiguos y siempre nuevos no logran encontrar la paz, los peregrinos de Asís le han lanzado esta vez mensajes que han sonado especialmente humildes y abiertos. La paz hay que buscarla juntos todos los que buscan la verdad, dijo el Papa, porque Dios no es una propiedad que pertenezca a los que profesan religiones, cuya práctica a veces más bien oculta al Dios verdadero. Ese Dios verdadero que no puede ser invocado por terroristas, pero que no puede ser excluido del horizonte del hombre sin deshumanizarlo. Ciertamente el carisma de Francisco, que ve y siente con sencillez la presencia de Dios en todas sus criaturas, continúa atrayendo a Asís a todas las personas de mente y corazón abiertos y ayuda a abrazar a las distintas identidades en un camino común de diálogo, de fraternidad, de alegría. El encuentro de nuestras diferencias aquí en Asís, finalizaba la no creyente Julia Kristeva, da testimonio de que la hipótesis de la destrucción no es la única posible. Justo, no la destrucción, sino la paz. Y esta no es solo una hipótesis, sino un esfuerzo común, volviendo a empezar una vez más desde Asís. Pues como ve usted, no es coincidental que en la jornada de oración, la última hasta ahora en Asís, el Papa haya dicho, ante todos los líderes religiosos, que no se puede matar en el nombre de Dios. Me parece, salvo la mejor opinión de usted, que es un mensaje clavado a sionistas y a extremistas musulmanes del Islam.
Hago una pausa, regreso, porque hasta ahora no hemos hablado de cristianos. Regreso con otro tema que hace que este cóctel sea efervescente: la persecución y la matanza de cristianos allá en Oriente, allá en regiones palestinas. Volvemos con esto, también con Siria. Y con la crisis, la crisis económica, José Alberto, porque ¿qué es eso de que dice el Pontificio Consejo de Justicia y Paz? Hay que hacer un banco mundial. Es una ignorancia de las profecías bíblicas terrible. Sí. O sea, es increíble que pueda hacer ese tipo de comentarios. Esto para empezar, volvemos con más. La crisi può e deve essere uno sprone a riflettere sull'esistenza umana e sull'importanza della sua dimensione etica, prima ancora che sui meccanismi che governano la vita economica. Ma per darci nuove regole che assicurino a tutti la possibilità di vivere dignitosamente e di sviluppare le proprie capacità a beneficio dell'intera comunità. Au bénéfice de la communauté dans son ensemble. Une grande préoccupation pour les populations. Sento una grande preoccupazione per le popolazioni dei paesi in cui si susseguono tensioni e violenze, in particolare la Siria, dove auspico una rapida fine degli spargimenti di sangue e l'inizio di un dialogo fruttuoso tra gli attori politici, favorito dalla presenza di osservatori indipendenti. Estamos hablando hoy sobre situaciones que se están viviendo en el mundo, brotes de violencia, como presagios de catástrofes humanitarias que ya no decimos van a venir, están sucediendo, ya llegaron, ya están presentes. El futuro nos alcanzó. Y constantes manifestaciones y expresiones del Papa o de organismos de la Santa Sede sobre estos temas. Hablemos enseguida de Siria, un conflicto que se presenta muy serio. Y a partir de esto que decía el Papa, usted lo vio hace unos minutos en francés con los embajadores, siento una gran preocupación por Siria y por los cristianos que están siendo perseguidos allí. A ver si la persecución a los cristianos no es también algo intencional como parte de este polvorín. Vamos primero a ver la nota que nos habla sobre esta realidad: persecución de cristianos allá en Oriente. Dialogar con los actores de los procesos en marcha en el norte de África y en Oriente Medio, en el respeto de los pueblos con el objetivo de construir sociedades estables y reconciliadas, ajenas a toda discriminación injusta, en especial de orden religioso. Lo pidió Benedicto XVI a la comunidad internacional del cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede. El pensamiento del Papa se dirigió inmediatamente a Siria, para la que desea, dijo, un rápido fin de los derramamientos de sangre. La situación de los cristianos es particular, como explica Harald Swerman, director de la División de Oriente Medio de la organización humanitaria alemana Mishio. La situación es muy difícil. La mayor parte de los cristianos tienen miedo de la revolución. No se sabe lo que pasará. El régimen de Assad no es un buen régimen, pero ha permitido mantener una situación estable. El temor, y hay un miedo muy grande, es que esta revolución de los hermanos musulmanes provoque una situación parecida a la que se verifica en Irak. Por lo tanto, tienen miedo y, como diría, no son partidarios de Assad, pero piden un cambio gradual de las cosas. El Papa, en el discurso a los embajadores, deseó también el reconocimiento de la dignidad inalienable de toda persona humana y de sus derechos fundamentales. Su pensamiento va entonces también a Egipto y a la presencia cristiana en el país, amenazada por atentados y actos violentos extremistas contra los coptos. Sobre todo ahora, considerando el caso de Egipto, se pueden notar las consecuencias en la vida de la iglesia cristiana y de los cristianos, que no mejora, porque con este cambio de régimen se ha verificado un vacío de poder que ha sido instrumentalizado por todos los que quieren atemorizar a los cristianos. Se han verificado episodios en los que se quemaban las iglesias y los cristianos eran atacados. Esta es la situación por el momento. Debemos esperar el restablecimiento y el reforzamiento del poder central para tener cierta seguridad, que sin embargo no garantizará por sí misma un futuro positivo para los cristianos. Pienso que a largo plazo la gente pedirá más libertad e igualdad entre las personas, pero hace falta tiempo. Benedicto XVI expresó también complacencia por la reapertura del diálogo entre palestinos e israelíes, gracias a una iniciativa del Reino de Jordania.
Hamas, el partido radical islámico, se está haciendo más moderado y también está tomando distancia del régimen sirio. Hay pues una atmósfera positiva para el cambio. Están las premisas para negociaciones de paz. En mi opinión, se produce una coyuntura que podría ser positiva, si es recibida no tanto por los europeos, sino por Israel y por Palestina, y deseo también que Jordania pueda realizar de verdad un papel de mediación. A ver, José Alberto, pues no que había que tirar a Hosni Mubarak para ser felices, lo tiran y ahora incendian iglesias y matan cristianos en Egipto. No que esto era un cambio para buscar el bien y la paz, están más violentos que antes. No solamente en Egipto, en Irak, en cualquier lado donde está la primavera árabe, los peores que han salido son los cristianos, perseguidos. ¿Por qué? Pues porque de dónde viene todo esto, volvamos nuevamente al sionismo y este proyecto de gobierno mundial. ¿Quién es el opositor número uno para este proyecto de gobierno mundial? La Iglesia Católica. O sea, este odio contra el cristianismo. Es un odio contra la Iglesia que se acrecienta particularmente en este momento y que además hace que por un lado veamos una apostasía de la Iglesia, pero por otro lado una persecución contra los cristianos, contra la figura del Papa y contra la Iglesia como institución, y esto se va a ir cada vez más agudizando porque es parte de la, a fuerza de repetir el tema, es parte de la concreción de una profecía apocalíptica del famoso caballo rojo que hace referencia precisamente a la guerra y a todo el proceso de descomposición entre las naciones, entre los pueblos, que va a llevar a la división y que va a ser parte necesaria de un proceso para que se pueda establecer en el mundo un gobierno mundial. Pero desde luego el principal afectado de todo esto, a corto y a largo plazo, es la Iglesia y son los cristianos. El cristiano, la Iglesia fiel. La Iglesia fiel, porque en ese momento, cuando ven el cisma, parte de la Iglesia apoyará al gobierno mundial del anticristo. Sí, cuando hablamos de Iglesia fiel estamos hablando de la Iglesia, de la misma Iglesia fundada por Cristo, para que el público nos entienda, en donde está asentado en la cabeza del Papa Benedicto XVI, en ese amor a María, en la Eucaristía, los dogmas, pero dentro de la misma Iglesia ha habido un movimiento que va surgiendo, un movimiento de la misma Iglesia, con cardenales, con obispos que ya traen otra línea de doctrina, de moral, de fe, de costumbres, y que va haciendo esta Iglesia falsa, de la que habló Juan en el Apocalipsis. Y por eso veremos por momentos algunos comentarios de algunos dicasterios extraños, raros, como que no embonan, como si, con la doctrina, como de doctrina, como de moral, o de incluso los hechos que estamos viviendo, como eso que se anunció de que el Papa había hablado aparentemente de la necesidad de que se surgiera un organismo mundial. Un organismo mundial. En su momento, un nuevo orden. Y luego un orden mundial, y luego ahora un banco mundial, un banco central. Que eso facilita de alguna manera lo que es el proyecto anunciado en la Apocalipsis. Solo aclaro, no lo dijo el Papa, es una propuesta que vino del Pontificio Consejo Justicia y Paz. Del banco. Pero del Papa anteriormente, hace como un año, mencionó en ese punto, sí. Yo quiero hacer notar una cosa. Los judíos que están en Palestina dicen, los islamitas nos odian, tanto que nos bombardean y tenemos que levantar muros. Los musulmanes dicen, los judíos nos odian y ocupan nuestros territorios y nos tienen a punta de fusil. Y los cristianos, tú lo dijiste, en medio de los dos, hay una persecución por odio a la fe, los cristianos son o somos perseguidos por odio al cristianismo, a la Iglesia, al Papa. Parece que estamos de acuerdo, las tres religiones del libro, o las tres religiones reveladas, en que hay un odio hacia cada una de ellas. Pero parece que este odio no es entre unos y otros, parece como si fuera un odio externo a los tres. Y por eso los tres nos sentimos odiados, perseguidos. Sin duda, o sea, existe, volvemos a este proyecto que nace con Netanyahu, después, que es hegeliano-straussiano, es decir, el crear un enemigo o el hacer que dos se enfrenten para un objetivo superior, que después Netanyahu retoma, y Baby Bush también, para emprender, basado por ejemplo en Huntington, que creó este libro del choque de las civilizaciones, un choque artificial entre el Islam y el occidente judeocristiano.
Ese es el proyecto y cada vez más va hacia allá. ¿Para qué? Para justificar posteriormente un gobierno mundial donde habrá una religiosidad laica, universal, neutra, pagana, con la excusa de que las religiones crearon la Tercera Guerra Mundial, por tanto suprimamos las religiones para que haya paz en el mundo. Y de hecho va a haber una religiosidad pancristiana o mundial, claro. No ahora, sino más adelante, cuando surge el anticristo y venga acompañado de su falso profeta, que es un poder o una autoridad de tipo religiosa, y ahí sí se van a juntar el resto de lo que quedó de la iglesia falsa, junto con las otras religiosidades paganas y orientales, y van a atraer también a los judíos y a los musulmanes. Y va a ser un poder global tipo nueva era, pero con el componente religioso que se va a dar y que va a aglutinar al mundo en una sola aparente fe. ¿Les parece a ustedes que esto no es nuevo? Que, por tomar ejemplo a México, por no irnos ahora tan hasta el oriente, esa persecución religiosa que se dio en México a principios del siglo pasado, el siglo XX, estos grupos liberales que vinieron y se instalaron en México, ¿son antecedentes de esto? Sí, aunque hoy día es todavía más radical, es más preocupante. En México se sufre la persecución religiosa por la masonería, básicamente la logia yorquina, en lucha también con la logia escocesa, pero estamos hablando de quien ahora ha infiltrado la Iglesia, el Banco Mundial, los ejércitos, etcétera, es ¿la ONU? La ONU, por supuesto, es la masonería iluminista, es decir, satánica, la más radical que existe. La que es no visible, además. La que es no visible. Es invisible. Es invisible. Estos ritos de los que hablabas, el rito yorquino, el rito... Tiene escocés, pues ahí están las logias, ahí está la gran... Está la logia, tiene su presidente, pero hay una real invisible de la que habla el historiador español Ricardo de la Sierva, que es precisamente la satánica. La satánica, esa es la que está ahorita... La que ha impregnado dentro de la Iglesia y a nivel mundial dentro del gobierno. Los organismos internacionales, sí. Dirías, Luis Eduardo, que no la vemos, no la conocemos, no sabemos cuál es la nómina, ¿no? Quiénes forman parte, pero vemos sus obras. Vemos las obras, claro. ¿Sí? Claro. Entonces, sí, desde luego. Estamos viviendo un tiempo de verdadera confusión y de una presencia del oscuro a todo lo que va y lo que falta. Estos son los prolegómenos, son los comienzos. Es el entremés. La cosa se va a poner mucho más grave. Se va a poner cada vez más. Porque el proyecto pues es ese, y porque si cruzamos la profecía, tú ves a dónde, por ejemplo, ahorita todo el mundo está hablando de que Europa se está desmoronando, el euro, con Grecia, etcétera. Si tú lees Daniel y San Juan Apocalipsis, sabes ya desde ahorita que Europa se va a dividir en dos y que países del sur de la periferia, Grecia, España, Italia, Portugal, etcétera, van a ser excluidos, pues por toda esta cosa que han vivido en un nivel de vida y de endeudamiento superior a su... Y el norte, que es la máquina productiva, sobre todo Alemania, Francia, Austria, no sé, y ya desde Daniel, y repito, el Apocalipsis te dice que se van a agrupar en 10. En 10 naciones. 10 naciones van a conformar la nueva Unión Europea. Así es. Y esos 10 países en su momento le cederán el poder al anticristo. Así es. Esta es una explicación. La otra, si quiere, pues es la que verá en los periódicos todos los días, que le dirán, es la primavera árabe, están buscando aires de libertad. Y por eso se incendian y se matan y tumban gobiernos y presidentes y los prácticamente los asesinan. ¿Es otra explicación? Sí, el despertar de un pueblo. La otra es esta que le estamos presentando. Vamos enseguida al editorial del padre Federico Lombardi, que habla también sobre este tema, la persecución a los cristianos. Vamos a ver qué es lo que dice él, y muy importante porque cita fuentes informativas, ONGs mundiales, que se están manifestando también sobre este tema de la persecución a los cristianos. Mire. En el discurso de comienzo de año al cuerpo diplomático, aún ofreciendo una panorámica internacional muy amplia sobre la situación internacional, el Papa volvió sobre el tema de la libertad religiosa, centro del discurso del año pasado y que ha seguido siendo de dramática actualidad en muchas partes del mundo, culminando de la manera más clamorosa con el asesinato del ministro pakistaní de las minorías, el católico Shahbaz Bhatti. A este propósito señalamos el reciente informe anual de la ONG
Internacional Evangélica Puertas Abiertas sobre la persecución de los cristianos en el mundo, que trata el conjunto de las denominaciones cristianas. Elabora y estudia un índice mundial de persecución en el que ocupan los 10 primeros puestos en el mundo los siguientes países en orden decreciente: Corea del Norte, Afganistán, Arabia Saudí, Somalia, Irán, Maldivas, Uzbekistán, Yemen, Irak y Pakistán. Entre las preocupaciones más graves hay que señalar el crecimiento del islamismo extremista, con actos de terrible violencia, de los que es ejemplo la secta Boko Haram en Nigeria, y el clima de inseguridad o de violencia que por desgracia acompaña en distintos países el proceso que sigue a la primavera árabe y que empuja a muchos cristianos a huir o a emigrar. La agencia Fides, por su parte, ha publicado su habitual lista de los operantes católicos asesinados en el mundo durante el año pasado. Cuenta con 26 personas, 18 sacerdotes, 4 religiosas, 4 laicos. Los 16 sacerdotes asesinados en América Latina reflejan el clima de gran violencia que caracteriza la situación en algunos países del continente, Colombia y México en primera fila. Sufrir persecución por el nombre de Jesús, pagar con el precio de la propia vida el servicio de la fe y de la justicia, acompañan y acompañarán siempre el camino de los discípulos. No nos podemos extrañar, lo dijo Jesús en el Sermón de la Montaña, proclamando una de las bienaventuranzas y prometiendo la recompensa en los cielos. ¿Qué le parece la lista de países donde hay persecución a los cristianos? Prácticamente era la lista de países que nos diste, José Alberto. Que se trazaron como países a desestabilizar. Sí, y en donde se vive la primavera árabe. ¿Y qué le parece los países de más violencia en América Latina? Colombia y México. ¿Puedo hacer una pausa? Y de una vez dejo la pregunta aquí. ¿Creen ustedes que esta violencia que se vive en México es incidental, negocio de la droga, o estamos siendo víctimas de una planeación que no hemos sido capaces de vislumbrar? Vuelvo con esto, vuelvo también con Siria y con más. Vedi quanti hanno quella libertà interiore che rende capaci di superare l'avidità, l'egoismo che c'è nel mondo, e sanno che Dio solo è la loro ricchezza. Gesù è re povero tra i poveri, miti tra quelli che vogliono essere miti. In questo modo è il re di pace, grazie alla potenza di Dio, che è la potenza del bene, la potenza dell'amore. I cristiani non devono mai cadere alla tentazione di diventare lupi tra i lupi. Non è con il potere, con la forza, con la violenza, che il regno di pace di Cristo si estende, ma con il dono di sé, con l'amore portato all'estremo anche verso i nemici. Gesù non vince il mondo con la forza delle armi, ma con la forza della croce, che è la vera garanzia della vittoria. Estamos hablando sobre estos acontecimientos que se están presentando en todas partes del mundo y que evidentemente no son incidentales. Hay muchas evidencias que nos permiten notar que son planeados. Y si ponemos atención a las expresiones del Papa y a los comunicados de la Santa Sede, nos podremos dar cuenta de la gran preocupación que hay allí, pues evidentemente el Papa sabe mucho de esto y quiere frenarlo, detenerlo, resolverlo. Vamos a ver enseguida qué tan terrible es esta situación que se vive en Tierra Santa, como para que un grupo de obispos de Europa y de América hayan ido a Tierra Santa a decir: señores, ya dejen de perseguir cristianos, por favor. Mire. Dios bendiga a todos los pueblos de Tierra Santa. Estas son las últimas palabras de los obispos europeos y americanos tras la visita pastoral realizada a Gaza, Nablus, Jerusalén y Haifa. Desde 1998, por mandato de la Santa Sede, los obispos visitan estas zonas para mostrar cercanía y atención a los cristianos que viven la ocupación, la inseguridad, el miedo y la frustración. Para mí esta presencia cada año es muy importante. Es importante como signo de la solidaridad de los episcopados de Europa y de América del Norte hacia Tierra Santa.
Estos representantes de las distintas conferencias episcopales vienen para estar con los ordinarios de Tierra Santa y compartir, intercambiar informaciones y también reflexionar en común sobre estos distintos temas, pero también visitar a los responsables tanto políticos como religiosos de Israel y Palestina, precisamente para testimoniar el interés que tiene la Iglesia Universal por Tierra Santa. Entre los temas de discusión, la primavera árabe, el diálogo interreligioso y las perspectivas de paz en Oriente Medio. Culpar a los otros es una abdicación de responsabilidad, escriben los obispos. Hagamos nuestra esta convicción: ser pro-israelí es también ser pro-palestino. Por una parte hay una gran mayoría de israelíes que están muy motivados para la paz. Por otra, una grandísima mayoría de musulmanes, árabes especialmente, que quieren la paz a toda costa y que no quieren el terrorismo. La mayoría no quiere el terrorismo. Sin embargo, el diálogo está amenazado y comprometido por el extremismo y la intolerancia. Por lo tanto, los obispos piden compromiso y valor para promover una pacífica coexistencia, fruto también de nuevos y numerosos signos de esperanza que derivan del testimonio constante de las comunidades cristianas. Hay signos de esperanza muy fuertes. Me hablaba el patriarca latino de Jerusalén, Monseñor Toal, de una maravilla que está sucediendo. Los cristianos están creciendo por la presencia de filipinos, indios, como los llaman en aquella zona, para hacer los trabajos más humildes. Estas personas tienen hijos que por lo menos en algunas zonas del país acuden a las escuelas judías. Hablan la lengua hebrea perfectamente con el mismo acento idéntico al de los niños nacidos de familias judías y tienen un amor por su tierra que es bellísimo y portentoso. Ahí tiene usted otra vez una voz, la voz de la Santa Sede en esta zona de conflicto. José Alberto, Siria. Pues ya lo hemos escuchado, el Papa está muy preocupado, lo ha repetido en varios discursos. ¿Y por qué es la gravedad de Siria? A diferencia de los que no hayan sido graves, lo son, Egipto, Túnez, Libia. El problema es que Siria, ahí sí estamos tocando fibras muy delicadas, porque Siria tiene una estrecha relación con Rusia y con China. Bashar el-Assad, sobre todo, pues es gran amigo de Putin, y en el momento en que se le ocurra a Occidente militarmente tocar a Siria, porque ya lo están haciendo a nivel de desestabilizar, etcétera, pero cuando surja ahí una agresión militar, cuidado, ahí sí estamos ya ante la Tercera Guerra Mundial. Y esto está muy cerca, Y esto está muy cercano. A ver, ¿qué nos dijo Putin una vez? Si Israel ataca a Irán... No, si Estados Unidos ataca a Irán, Rusia ataca a Israel. Ataca a Israel, exactamente. ¿Cuándo lo dijo? ¿Hace hace menos, bueno, al menos lo repitió hace unas semanas, pero esa se refiere a esto, es decir, ahí hay una alianza que está, tanto Irán como Siria, defendido por China y Rusia. Entonces, ¿cómo le van a hacer? Porque Israel tiene este proyecto el Estado de Israel, sionista, de atacar Irán. Para atacar Irán necesariamente tienes que atacar primero a Siria, porque si no le dejas un flanco abierto. Geográficamente es muy lejos, los aviones no pueden más que recargar en el transcurso y queda este flanco sirio abierto. Entonces el objetivo último es atacar Irán, ciertamente, pero para eso primero tienes que aniquilar a Siria. ¿Y ahí donde entonces Rusia? Ahí es donde todo ya va a tronar sí, la situación está muy grave. Es muy grave. Ahí están los hechos, no es cuestión de entrar en imprecisiones o en profecías falsas. Ahí están los hechos, como lo que viene también a México. A ver, un día los egipcios se durmieron y se despertaron con que todos contra Mubarak. Un día los libios se durmieron y se despertaron con que todos contra Gaddafi. Y un día los mexicanos, la verdad, piénselo usted bien, un día nos fuimos a dormir y despertamos con que el país está infestado de bandas de narcotraficantes. Y todas tienen armas. O sea, ¿Es todo... coincidental? No, claro que no. ¿De verdad los mexicanos somos así? No, hay un plan ahí, y este tipo de noticias que aparecen ya cotidianamente, que son dramáticas, de 49 cuerpos decapitados, mutilados, sin manos, 23 en Guadalajara. La situación está sumamente descompuesta. Y como estamos en libertad de creer, el público debe entender que si nosotros como pueblo, como país, no volvemos los ojos a Dios y hacemos que este país camine por los designios que Dios le tiene previsto, vamos a pasar por una terrible prueba. La Virgen de Guadalupe no se apareció en México de casualidad ni gratuitamente. Hay un designio
querido por el cielo para este pueblo, pero nosotros parece que nos hemos empeñado en tomar un atajo muy alejado de lo que es el plan de Dios, no solo en el ámbito de las leyes que han ido contra la ley natural, la ley eterna, como la ley del aborto, la ley de unión homosexuales, sino ya en este proceso de deterioro y descomposición que abarca a cualquier partido político, que abarca a cualquier lugar del país y que está presentándonos un momento sumamente delicado, sobre todo en vista de las elecciones, que pudiera degenerar en una situación muy grave en el orden civil para México, como parte de una purificación necesaria que tenga que pasar. Así es. José Alberto, ¿tú crees que el narcotráfico en México, su génesis, tuvo lugar aquí en México, o nuevamente nos encontramos con algo planeado y metido? Bueno, el narcotráfico es tan antiguo como Lázaro Cárdenas. O sea, desde el general Lázaro Cárdenas existe el narcotráfico y todos los presidentes y todos los gobiernos han convivido con él. ¿Cuál es la diferencia? Que anteriormente se administraba, es decir, la manera de combatir el narcotráfico son tres tipos de esquema. Uno es el peor, que es el peor que está usando el gobierno actual, que es el combatirlo militar y policíacamente. O sea, está demostrado que esa estrategia lo único que hace es favorecer al narcotráfico. Y es una guerra perdida si eres honesto. La segunda, que es la que usó siempre el gobierno, los gobiernos anteriores, administrarlo. O sea, yo compartir, me hago la vista gorda, cuyo culmen es el narcosalinismo, ¿no? Donde ya era realmente una organización perfecta que llevaba el hermano del presidente. Y la tercera vía, que es la actual, alguien tuvo que haber convencido al presidente Calderón de que esta era la mejor vía para acabar con el narco, cuando es lo contrario. Entonces, aparte de eso, nos encontramos con un proyecto dentro del Project of New American Century de crear en México y Estados Unidos y Canadá una unión de América del Norte, North American Union, tipo la Unión Europea, pero más radical, porque ya no es solamente el TLC, sino que incluye un parlamento único para los tres países y un perímetro de seguridad común. La manera en que México, la opinión pública, acepte que tengamos un perímetro de seguridad común es primero desestabilizar el país, para que la opinión pública diga, vengan a ayudarnos, ya nos sobrepasó el narco, cuando en realidad Estados Unidos, la DEA, el Departamento de Estado, son los que están suministrando armas a los narcotraficantes. La misma DEA y el suministran armas a los rebeldes en Siria, en Libia. Así es. Y algo muy grave que ya se ha mencionado en alguno de tus programas, por ejemplo, dicho por el ex director regional de la CIA en El Paso, diciendo que aquí en Estados Unidos los Zetas están comprando cantidad de armas al Departamento de Estado y a otros, y que en este momento no están ingresando a México, armas de calibre militar, sino que las están almacenando en 4 casas de seguridad en Columbus, dice él, para algún proyecto, para reventar las elecciones presidenciales, descarrilarlas en su momento. O sea, vamos a encomendarnos. Nadie ha hecho caso a esta declaración pública del exdirector regional de la CIA. Para crear una desestabilización social, que lleve a aceptar, que lleve a otras normatividades en el futuro en miras de este nuevo orden mundial. Más militar, más autoritario. Iba a decir, me queda un minuto más con ustedes. No, lo que tengo que decir es, me queda un desasosiego terrible. No. Vamos a las conclusiones. El apocalipsis es dulce amargo. Exacto. Medio minuto contigo. La conclusión es que se están cumpliendo las profecías en el ámbito sociopolítico, económico, moral y religioso. Hay que estar atento a lo que está sucediendo y hay que de esto sacar consecuencias, me parece, prácticas en el orden de la vida espiritual. Yo creo que eso es lo importante, prepararnos convenientemente para los tiempos que vamos a vivir, conforme al pedido que la Virgen ha estado pidiendo desde hace mucho tiempo. José Alberto. Bueno, va en la misma línea. Yo siempre he dicho que lo grave, lo preocupante no son los acontecimientos que vienen o que ya estamos viviendo, ni la Tercera Guerra Mundial, ni el cisma de la Iglesia. O sea, lo preocupante es la interpretación que le van a dar a esos acontecimientos, para lo cual hay que estar muy informado, hay que estar siguiendo muy de cerca los acontecimientos, conocerlos,
Y coincido también, la preparación es de tipo espiritual, porque esta batalla se está librando de entre el bien y el mal a otro nivel, a otra dimensión. Pero se va a ganar. Estamos viendo solamente las manifestaciones externas de esa batalla que está arriba, en esa dimensión espiritual. Se va a ganar, eso sin duda. La va a ganar el bien. Sí, la va a ganar el bien. Después de una aparente victoria del mal. De una aparente victoria del mal. Pues sí, pero somos la generación a la que le están tocando estos golpazos. Pero son tiempos buenos. Muchas gracias, José Alberto. Al contrario, gracias por la invitación. Gracias. Gracias a ti, José Alberto. Gracias. Roberto. Gracias nuevamente. Gracias Roberto. por la invitación. Ahora, quise dejar para el final este editorial del padre Federico Lombardi, que es el director de la Sala de Prensa de la Santa Sede, el vocero del Papa. Él nos explica por qué la presencia de la Santa Sede en la Organización de las Naciones Unidas, por qué mantiene puesto observador permanente allí, que me parece es la gran conclusión de este programa que hoy le hemos entregado. ¿Por qué? Le anticipo, por la necesidad de buscar el bien, de que haya una voz allí que se levante al menos contra este actuar del mal vigente en el mundo hoy. Mire. A veces se nos pregunta por qué una autoridad religiosa como la Santa Sede participa en las actividades de un Consejo Mundial como la Asamblea de las Naciones Unidas, a menudo escenario de duros enfrentamientos políticos. Teniendo en cuenta que el estatus de la Santa Sede es el de observador y por tanto no participa en las vocaciones, para comprenderlo basta leer el discurso de Monseñor Manbertí, secretario para las Relaciones con los Estados. Es fácil reconocer en él la continuidad con los últimos grandes discursos del Papa en Nueva York. Juan Pablo II había insistido con fuerza en el hecho de que las Naciones Unidas deben ser el lugar en que las naciones se reconocen como miembros de una familia, animada por la solidaridad recíproca y la preocupación por el bien común de toda la humanidad. A la luz de esta visión, Benedicto XVI había desarrollado el concepto de la responsabilidad de proteger como expresión concreta de la atención a los más débiles. Monseñor Manbertí parte precisamente de aquí, aplicando esta responsabilidad a las crisis humanitarias que existen actualmente, empezando por la del Cuerno de África y la tutela de la paz, de la seguridad y de los derechos del hombre. Insiste también en la libertad religiosa, por desgracia hoy evidentemente violada o sutilmente limitada, marginando la religión de la vida de la sociedad. Vuelve después a insistir sobre el tema de la relación entre ética y economía, que se encuentra en la base de la crisis global actual. Habla del desarrollo sostenible al que la ONU dedicará pronto una conferencia internacional, recordando así que la conciencia de ser una familia de naciones guía y sostiene el sentido de responsabilidad y la protección del medio ambiente, como también la lucha contra el comercio de armas. La familia es una comunidad que se funda en la interdependencia, en la confianza mutua, en la ayuda recíproca y en el respeto sincero, concluye Manbertí. Recordarlo en interés de todas las personas humanas para que se convierta en una realidad viva en el mundo. Sobre todo por esto está la Santa Sede en Nueva York. ¿Qué le parece? ¿Qué sería de nosotros si no estuviera la Santa Sede en Nueva York? Al menos que haya una voz allí que hable en favor de la crisis alimentaria en Somalia, en el norte de África. Una institución, alguien, un asiento, una persona que levante la voz sobre el tráfico de personas, de seres humanos en el mundo, para la prostitución, para la drogadicción, para tantas realidades. Hoy le hemos presentado algo, ha sido muy pequeño, de los conflictos que se están viviendo en el mundo y de la actuación de la Iglesia para atenuarlos, para disminuirlos. Espero haberle servido. Muchas gracias por haber estado con nosotros.